Jóvenes, ¿cómo están? Les saluda su profesor Jorge Alvarado y hoy vamos a hablar de las razones de endeudamiento del curso de Administración Financiera. Las razones de endeudamiento son índices que buscan establecer el monto de capital ajeno que participa del capital en giro, el activo total y la disponibilidad de aceptar mayor capital ajeno. Entonces, estas razones de endeudamiento nos van a servir para averiguar qué tanto capital estamos tomando en cuenta que no es nuestro, que no es de la empresa y que no va a ayudar en algún momento al poder invertir en algo o al poder saber si hay mucho más ingreso en la empresa. Entonces, para hacer esto existe la razón de endeudamiento. La fórmula es el total del pasivo, que en este caso sería las cuentas por pagar, dividido el total del activo. El resultado se expresa en porcentaje y lo recomendable es que dé 50% como máximo. Entonces, estas razones de endeudamiento se trabajan de manera comparativa. Para poder analizar esto tenemos que tener los resultados del ejercicio anterior y del que vamos a calcular. Por ejemplo, si vamos a calcular esta razón de endeudamiento con base en el año anterior, que este sería el año 2019, tenemos que tener el resultado del ejercicio del año anterior a este, que sería el 2018. Entonces, con base en esto, vamos a poder comparar y saber cuál es el porcentaje de capital que no nos corresponde y que no ayudaría en algún momento a la empresa. Y por eso es recomendable que lo máximo sea el 50%, porque así el 50% es de la empresa en sí. Pero si pasa el 50%, quiere decir que la empresa tiene más deudas que activos dentro de la empresa. Aquí podemos ver un balance general. Del balance general es que nosotros vamos a obtener los datos necesarios para poder efectuar esta razón de endeudamiento. Como decía la fórmula anterior, nos dice que es el total del pasivo, que en este caso sería las cuentas por pagar y los gastos por pagar. Si ustedes se dan cuenta, pueden ver que aquí están las cuentas por pagar y los gastos por pagar del año 2018 y del año 2019. Hay dos columnas, ¿verdad? Entonces, para poder obtener el primer dato, que serían el total del pasivo, vamos a sumar estas dos cuentas, las cuentas por pagar, que son 2.000 quetzales, y los gastos por pagar, que son 800 quetzales. La suma de esto nos va a dar 2.800. Eso va a ser el total del pasivo para nuestra fórmula del año 2018. Luego vamos a ver que nos pide el total del activo. Aquí sí vamos a copiar solamente la suma del activo, que serían 17.200 quetzales del año 2018. Con estos dos datos vamos a poder obtener nuestra razón de endeudamiento del año 2018. Ahora, en el año 2019 vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a sumar las cuentas por pagar y los gastos por pagar, que serían 2.800 más 400, nos va a dar un total de 3.200 quetzales. Ese sería el total del pasivo que necesita la fórmula para poder luego dividirlo con el total del activo, que sería la suma del activo, que son 19.200 quetzales. Esos dos datos los vamos a utilizar para poder obtener la razón de endeudamiento del año 2019. Entonces, como les digo, esto es un tema comparativo en el que nosotros vamos a saber qué tan endeudada está la empresa de un año a otro y si conviene o vemos
cuál es el nivel de capital que tiene la empresa. Aquí podemos observar la fórmula. Endeudamiento es igual al total del pasivo, que ya sabemos que son las cuentas y gastos por pagar, y se divide del total del activo. Entonces vemos que en el año 2018 son 2.800 quetzales dividido 17.200. Al efectuar esta fórmula, obtenemos que nos da 0.16, que equivale al 16%, es capital ajeno a la empresa. ¿Por qué es capital ajeno a la empresa? Porque es algo que no nos han pagado, es algo que no tenemos todavía, que son cuentas por pagar, que son cosas que tenemos que pagar y no las hemos pagado, pero tenemos que pagarlas. Entonces, después de quitar esto, ya podemos saber nosotros cuánto de nuestro capital o de nuestros activos es de nosotros y cuánto no lo es. Entonces aquí podemos observar que el 16% de eso, de nuestros activos, no es nuestro porque tenemos que pagarlo. Es algo que tenemos que pagar. Y hacemos lo mismo con el año 2019, que serían los 3.200 quetzales dividido 19.200. Al dividir esto, obtenemos que nos da un 17%. Entonces, tenemos que ver que aquí por un 1% ya creció nuestro nivel de endeudamiento. No es mucho, pero ya aumentó un porcentaje. Entonces, no conviene, esto debería de disminuir. Pero también podemos ver que nuestro activo aumentó, que el del año 2018 fue de 17.200 y ahora es de 19.200. Entonces eso también conlleva a que nuestras cuentas o gastos por pagar aumenten, pero no es lo ideal. Entonces lo mejor sería es que ahora nos diera un 15%, porque nuestro nivel de endeudamiento disminuyó en lugar de aumentar. Luego ya tenemos la respuesta. Por cada quetzal que tiene, no le pertenece 16 centavos o 17 centavos, siendo capital ajeno. Es decir, que este dinero que nosotros tenemos, por cada quetzal, 16 centavos no son nuestros, porque 16 centavos es para pagar. O sea, de este quetzal que tenemos, 16 centavos, el destino de esos 16 centavos es pagarle a alguien, a proveedores, pagarle a personas que no se les había pagado, y entonces estos 16 centavos ya no le pertenecen a la empresa, ya no es parte del activo porque se tiene que pagar. Entonces aquí es donde nosotros podemos analizar que lo máximo es tener 50 centavos por cada quetzal por pagar. Si en algún momento ya tenemos 51, 52, 53, incluso 60 centavos que no me pertenecen, estamos hablando de que solo 40 centavos son míos y tenemos que distribuir esos 50 centavos en pago de impuestos, en más inversión. No se puede invertir más porque no se tiene el suficiente dinero para poder invertir. Entonces así es como nosotros sabemos qué tan endeudada está la empresa y si va a beneficiar o no, y qué estrategias tomar para poder hacer que esa empresa ya no se endeude más. Es decir, ver si se tiene que comprar algo, es muy necesario, entonces se debe pagar, y si no, es mejor no comprarlo. Si tal vez no es muy necesario, es mejor utilizar los recursos que tiene la empresa para que no lleguemos a un nivel de endeudamiento muy alto y que al final vaya a perjudicar a toda la empresa. Luego aquí tenemos un ejercicio. Necesito que realicen este ejercicio donde aquí solo tenemos dos planteamientos, que sería el de 2018 y 2019. Entonces ustedes tienen que volver a aplicar estas fórmulas con base en los datos que se tienen y lo que ya se explicó, para poder ver en qué nivel de endeudamiento está esta nueva empresa
donde tenemos datos del 2018 y 2019, poder compararlos y ver si sí en algún momento funcionaron las estrategias que se tuvieron para el 2019 o si no funcionaron o si se mantiene de la misma manera. Entonces, esto es algo que necesito que realicen y que lo entreguen en la fecha que yo les voy a indicar cuando tengamos nuestra clase. Y de todas formas va a estar en la descripción de la tarea cuando se va a entregar este ejercicio. Les agradezco mucho su atención. Espero que hayan comprendido este tema y que podamos seguir aprendiendo en este nivel de aprendizaje que vamos a seguir teniendo, en este nivel de comprensión, y que podamos seguir obteniendo mucho más conocimiento para poder aplicarlo en nuestras vidas y en las empresas que vayamos a trabajar. Les agradezco mucho, muchas gracias.